Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Disculpe los inconvenientes, tuve un pequeño problema con mi computadora. Bien, compartamos pantalla. Siempre voy a grabar las clases y las voy a postear en Teams. Luego, cuando termine de crear el campus, la plantilla del campus para ustedes, también lo voy a subir ahí. Posiblemente ya la próxima semana ya tengan ustedes la plantilla del campo. Por los momentos vamos a trabajar por Teams. Bien. Una grabación para el otro también. Bien, entonces vamos a comenzar viendo los números reales. ¿Qué son los números reales? Bien, para ello veamos algunos conjuntos de números que existen. Existen el conjunto de los números naturales y se representa con la letra N mayúscula y en cursiva. También se puede hacer ese símbolo que ustedes notan ahí en la pantalla. Eh, es como una letra N mayúscula, pero con doble raya. Eso también representa los números naturales, o una letra N cursiva, perdón, en negrito. Una letra N en negrito. ¿Dónde usamos los números naturales? Pues lo usamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, sirve para contar. Ustedes cuentan, digamos, el dinero. Dicen un lempira, dos lempiras, tres lempiras. Todos esos números que ustedes mencionan son números naturales. Si dicen una silla, dos sillas, tres sillas, eso es un número natural. Si dicen un celular, dos celulares, tres celulares, todos esos son números naturales. Entonces los números naturales son los que naturalmente decimos. Ven en un árbol, ven una fruta, dicen una fruta, ven otra fruta, dos frutas, tres frutas y así, ¿verdad? Los que naturalmente se mencionan son los números naturales. Y también existen los números enteros. Los números enteros se representan con la letra Z. Eh, los números enteros son números no fraccionarios. Los números enteros son números no fraccionarios. Por ejemplo, si yo digo un medio, ya no es un número entero porque es una fracción. Si yo digo un cuarto, no es un número entero, es una fracción. Son números no fraccionarios. Y también son números naturales, los números enteros. Todos los números naturales son números enteros, solo que existen números negativos. Es como los naturales, pero con un signo menos, con un signo menos. Esos serían los números eh, enteros. Existen los números racionales. Los racionales es la combinación de fracciones y enteros. Esos son los números racionales. Eh, los números que son combinación con fracciones y enteros. Por ejemplo, si yo digo 2 es un número entero, pero también es un número racional, porque los números racionales son números enteros. Y 2 es un número natural también. Entonces los naturales están adentro de los números enteros. Vean como una bolsita de pelotitas y cada pelotita tiene un número. Entonces hay una bolsita que dice números naturales y son los números que ustedes dicen naturalmente. Sería 0. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuántas frutas hay en un árbol que no tiene frutas? Ustedes responderían, hay 0 frutas. En un árbol que no tiene frutas, ustedes dirían, hay 0 frutas. ¿Qué número mencionaron ahí? 0. Entonces 0 es un número natural porque lo decimos naturalmente. Eh, si solo hubiese una fruta, diríamos una fruta. ¿Qué número mencionaron ahí? El número 1, el número 2, luego el número 3, luego el número 4. Esos son números naturales. Es una bolsita de pelotitas que contienen esos números. Otra bolsita más grande contiene los números naturales y también tiene otros números que son los números negativos. Los números negativos que son como los números naturales, pero con un signo negativo.
están en una bolsita más grande. En otra bolsa más grande están, además de los números naturales y además de los números enteros, están los números racionales, que son las fracciones, incluyendo las fracciones, además de los naturales y los enteros, también existen las fracciones. Ahí están los racionales. Es una bolsita más grande. Se representa por la letra Q en negrita o Q con doble línea, si lo quieren ver así ustedes. Eh, entonces, además de el 2, que es un número natural, el 2 es un número entero. Entonces, si los números fraccionarios, por decirlo así, un medio, dos tercios, tres cuartos, números así, de ese sentido, un número fraccionario se escribe dividiendo dos números enteros. Un número fraccionario se escribe dividiendo dos números enteros. Por ejemplo, 3/6, 3/5, se escribe 3 dividido entre 5. 3 dividido entre 5, eso es 3/5. Entonces, un número fraccionario son dos números enteros y están dentro de la bolsita que se llaman números racionales. Los irracionales son unos números muy complicados y se representa con este símbolo. Se parece a los números racionales, solo que tienen una letra C pequeña, minúscula, que significa complemento. Complemento, si ustedes me imagino que tienen la noción que significa la palabra complemento, es lo que le hace falta. Entonces son los números que hacen falta. Los números irracionales son los números que hacen falta. Ahora, después les voy a dar una explicación más detallada de lo que es un número irracional. Pero los números irracionales son los que no son ni fracciones, ni enteros negativos, ni enteros positivos, ni naturales. Esos son los números irracionales, son todo lo que hace falta. Entonces, esa es otra bolsita, los números irracionales. Una bolsa de números que se llaman números irracionales. Ahora, si ustedes juntan todas las 4 bolsitas que acabo de mencionar de números, los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales, formaríamos una mega bolsa de números llamada números reales. Los números reales son todas las bolsitas de números que ustedes, que yo les mencioné anteriormente. Bien, y seguramente ustedes trabajaron mucho con números enteros en sus colegios respectivos. Hicieron varias operaciones con números enteros y muy pocas veces tal vez hicieron operaciones con números fraccionarios. O sea, cómo sumar un número entero con un número fraccionario. Ahora, en esta clase, aquí en la universidad, van a sumar números irracionales con los números enteros, con los números racionales, con los números naturales. Van a sumar todos los números. La megabolsa que les mencioné, que eran los números reales, van a sumar todas las pelotitas que aparezcan ahí. Como que saquen al azar una pelotita y aparezca el número raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Ese raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Y les van a decir, sumen esta pelotita llamada raíz cuadrada de 2, súmenla con una fracción llamada 3/4. ¿Cómo suman raíz de 2 con 3/4? Eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Cómo hacer operaciones aritméticas con números reales. ¿Cuáles son los números reales? Son los irracionales, son los racionales, son los enteros y son los naturales. Así como está en ese orden, los más pequeños son los números naturales. Luego es una bolsita pequeña. Se meten en otra bolsita llamada números enteros, solo que los números enteros son números naturales y otras pelotitas de números llamados números negativos. ¿Qué son los números negativos? Son los mismos números naturales, pero con un signo negativo. A estas alturas, con esos dos números que acabo de mencionar, con los números enteros y los números naturales, ustedes tienen que aprender a sumar, por ejemplo, -5 más 3.
Tienen que aprender a sumar eso. ¿Cuánto es negativo, la pelotita? Negativo 5, súmenla con la pelotita 3. ¿Cuánto es negativo 5 más 3? O ¿cuánto es 3 más negativo 5? Que es lo mismo. 3 más negativo 5 es lo mismo que menos negativo 5 más 3. Esos son los primeros dos. Si venimos a agarrar la bolsita de los números racionales, es posible que me salga negativo 4 tercios. Negativo 4 tercios lo sumo con otra pelotita que me salga que se llame, digamos, negativo 6. Negativo 4 tercios más negativo 6. Ustedes tienen que aprender a sumar negativo 4 tercios más negativo 6. Sí pueden hacer uso de la calculadora, nadie se los va a negar. De hecho, es parte de las herramientas que ustedes necesitan. Es más, yo necesito que ustedes aprendan a usar bien esa calculadora, que sepan sumar negativo 4 tercios más negativo 6 o negativo 6 más negativo 4 tercios. Quiero que aprendan a sumar así, de las dos formas. Los números irracionales, digamos que sacan una pelotita que se llama raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. ¿Cómo se suma raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3? Imagínense que tuvieran esas dos pelotitas. ¿A qué daría igual ese resultado? Raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Todo eso son números reales. Bien, entonces en este diagrama se ve mejor. Entonces dice, los números naturales son esta bolsita, ¿eh? Esta bolsita tiene al 0 y los enteros positivos. Los enteros positivos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así consecutivamente. Esos son los enteros positivos. Y el 0. Esa bolsita se llaman números naturales y se representa con la letra N con una doble línea. Con una doble línea. Bien, esta es otra bolsita que se llaman números enteros y contiene los números enteros negativos y los naturales. ¿Qué son los naturales? Los naturales son 1, 2, 3, 4 y los negativos serían negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4. Esos son ejemplos de números naturales y ejemplos de números enteros. Después les voy a hacer los ejemplos más en una hoja aparte. Solo quiero que lo vean así, por mientras. Y así, ¿verdad? Consecutivamente. Bien. Ahora, esta otra bolsita contiene los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Son los enteros que acabamos de ver, los negativos y los positivos. Y las fracciones, o sea, además del 1, del 2, del 3 y del 4 y así consecutivamente, además del negativo 1, del negativo 2, del negativo 3 y del negativo 4 y así consecutivamente, además del 0, también vamos a incluir las fracciones. ¿Qué son las fracciones? Son la división de dos números enteros. Por ejemplo, un número entero es un 1 y otro número entero es un 2 y eso se forma una fracción llamada un medio. Un número entero es 5, un número entero es 3. Eso forma una fracción llamada 5 tercios. Eh, También puedo juntar números negativos, por ejemplo, negativo 4 y positivo 7. Esa fracción se llama negativo 4 séptimos. Esa fracción que acabo de escribir se llama negativo 4 séptimos. El punto es que las fracciones son números enteros. Bien, esa es una bolsita de números. Todo eso es una bolsita de números que se llaman números racionales y se representa con la letra Q con una doble línea, o si lo quieren ver como una Q en negrito, como una Q en negrito. Bien, también tenemos una bolsita más grande que incluye los racionales. Los racionales son los que hacen falta, bueno, son los que complementan o los que hace falta que no son ni cero, ni natural, ni negativo, ni fracción. Son los que hacen falta. Por ejemplo, como por ejemplo
Estos son racionales. Pongámosle letra Q. Y los irracionales sería una Q con una cursiva. Sería raíz de 2. ¿Qué es raíz de 2? Raíz de 2 es un número. ¿Qué hace falta ahí? Que no pertenece ni a los enteros positivos, ni a los enteros negativos, ni a los fraccionarios. Es un número irracional. Otro número que ustedes deben de conocer es raíz de 2 sobre 2. Siempre es un número irracional. ¿Por qué? Porque aparece un radical. ¿Qué es un radical? Lo vamos a ver hasta adelante. Pero existe ese número que se llama raíz cuadrada de 2. También existe este otro número, tal vez lo han escuchado algunos de ustedes. Se llama pi, el número pi. El número pi es un número. También existe el número e, y así existen una bolsita de varios números irracionales. Son números bastante extraños. Existe otro número que se llama logaritmo de 2, logaritmo natural de 2, por ejemplo. Es otro número. Después les voy a dar ejemplos más en una hoja más limpia para que lo tengan ahí y lo puedan leer más tarde. Igual esta clase está siendo grabada. Entonces, toda esta bolsa de números se llaman números reales y se representa con la letra R con doble línea. R con doble línea. Esto de aquí es otro diagrama. Es otro diagrama que lo pueden visualizar. Esta bolsita de aquí adentro, habíamos dicho que eran números naturales. Es una bolsita pequeña. Luego hay una bolsa un poco más grande que se llaman números enteros, Z, con la letra Z se representan los números enteros. Hay otra bolsa más grande que se llaman números racionales, que incluye a los enteros y a los naturales. Pero ¿por qué es más grande? Porque caben otros números diferentes. Volvámoslo a explicar. En esta bolsita solo caben el 0 y el 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 5 y así hasta el infinito. Consecutivamente, así consecutivamente. Pero en estos, pongámoslo así, en esta bolsa un poco más grande, además del 0, del 1, del 2, del 3, 4, 5, 6 y así consecutivamente, caben los opuestos, los que son con un signo negativo. Si yo mencioné 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así consecutivamente, puedo mencionar el negativo 1, el negativo 2, el negativo 3, el negativo 4, el negativo 5 y el negativo 6 y así consecutivamente también los puedo mencionar. Entonces, por eso es la bolsa más grande, porque cabe en ese otro número. En esta otra bolsa súper más grande, caben más números que se llaman números fraccionarios, además de los negativos y además de los positivos y el 0. El 0 no es positivo ni negativo, que conste. El 0 no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. Si alguien de ustedes escribe negativo 0, está correcto. Y si alguien de ustedes escribe positivo 0, también está correcto. El 0 no tiene signo ni negativo, pero no vayan a creer que negativo 1 y positivo 1 son lo mismo. No vayan a creer eso, que negativo 1 y positivo 1 son lo mismo. No, falso. Negativo 1 es diferente a positivo 1. 0, negativo 0 y positivo 0 sí es lo mismo porque no tiene signo. Bien, y la bolsa más grande. Todo esto de aquí, todo el cuadrado que ustedes ven ahí, se llaman números reales. Todo esto de aquí se llaman números reales, se representa con la letra R. ¿Qué son los números reales? Son los números racionales que están en esta bolsa de este círculo más grande y están estos de aquí que están a la orilla, estos de aquí, que son los números irracionales, que está como el raíz de 2, el logaritmo de 2, el seno de 2, el coseno de 2, la tangente de 2, pi entre 2, e a la 2, por decirlo así. Todos esos son números irracionales. Bien,
Me faltó mencionarles la recta numérica. También se pueden visualizar dentro de una recta numérica. Además, como lo pueden visualizar en este diagrama, se puede visualizar en una recta numérica. Vamos a ver cómo hacemos esto. Hagámoslo acá aparte. Bien, entonces los números reales. Habíamos mencionado que existen los números naturales. Los números naturales se representa con la letra N con doble línea y sería el 1, perdón, el 0. Digamos que hay 0 sillas, luego aparece una silla, 2 sillas, otra silla más y así, ¿verdad? Varias sillas. Entonces, esos serían los números naturales. Existen los números, pongámosle aquí, naturales. Naturales. Existen los números enteros. Miren, ve, los enteros los voy a clasificar en dos. En enteros positivos y en enteros negativos. Entonces, los enteros positivos son 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Miren que no incluí el 0. ¿Por qué? Porque el 0 no es ni positivo y no es ni negativo. Y los enteros negativos serían cambiándole el signo a los enteros positivos. Serían los mismos enteros positivos, pero con signo opuesto, que sería negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5 y así hasta el infinito. Entonces estos son enteros. Enteros positivos, enteros negativos. El 0 es un entero, pero no es ni entero positivo ni es entero negativo, solo es un neutro, por decirlo así. Están los números racionales. Vamos a escribir los números fraccionarios. Los números fraccionarios son de la forma entero más otro entero, es dividido entre otro entero. Yo puse P sobre Q. P es un entero y Q es otro entero. Pongámoslo aquí. P es un entero. Así se escribe P es un entero. P y una letra E como una letra C, pero con una línea en medio parecido a formando una letra E, pero no es una letra E. Es una C con una línea en medio. Eso significa que pertenece. P pertenece a los enteros y Q pertenece también a los enteros. Entonces, si P es un entero y Q es un entero, entonces un 1 entre 2 son dos enteros que se están dividiendo. Eso forma una fracción. 3 cuartos, 3 entre 4 forman otra fracción que se llama 3 cuartos. También existen los negativos, negativo 1/2 y negativo 3 cuartos. Todos esos son enteros. Y así, sucesivamente. Esos son fraccionarios. ¿Dónde están esos fraccionarios? ¿En qué bolsita están los fraccionarios?
Los fraccionarios están en una bolsita llamada Q. Q son los fraccionarios y los enteros. Positivo, los enteros positivos y negativos. ¿Qué significan los puntos suspensivos? Que continúan, ¿verdad? O sea, después de negativo 4 continúa, después de positivo 4 continúa, los fraccionarios continúan, todo eso continúa. Todo eso son racionales, números racionales. Números irracionales. Es la misma letra Q, pero con una C minúscula ahí arriba, ¿verdad? Que significa complemento. Son, algunos ejemplos son la raíz cuadrada de 2 y la negativa raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3 y la negativa raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5 entre 2, por ejemplo, y también la negativa raíz cuadrada de 5 entre 2. Pi es un número irracional, E es un número irracional, logaritmo de 2 es un número irracional, seno de 2 es un número irracional. Todos esos son números irracionales. Son los que existen en una calculadora, pero ustedes no saben cuánto es. Si yo les pregunto a ustedes cuánto es la raíz cuadrada de 2, ¿cuánto sería la raíz cuadrada de 2? Entonces ustedes no me darían un número exacto. ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de 2? Vamos a ver, voy a buscar una calculadora. Aquí tengo una. La raíz cuadrada de 2 es 1.41, 42, 13, 56, 2 y continúa. Si yo les pregunto a ustedes cómo se lee ese número, nadie lo leería, ni yo lo puedo leer, de hecho. ¿Qué número es ese? 1.4142, 1.41, 414, 213 o 1.41, 42, 13, 50, no sé, ni sé cómo leerlo. Es un número irracional. Pertenece a los números que ustedes no saben leer, que ustedes no podrían leer, pero sí deben aprender a sumar. Entonces, para no decir ese número, 1.41, 42, 13, 56, 2, puntos suspensivos, mejor digo raíz de 2. Así de simple. ¿Qué significa negativo raíz de 2? Es el mismo número, solo que negativo. 1.41, 42, 13, 56, 2, puntos suspensivos. ¿Cuánto es pi? Vamos a ver, pi es 3.14, 15, 92, 65, 92, 65, 4 y continúa. ¿Quién puede leer ese número? 3.14, 15, 92, 65, 4 y continúa. Mejor digo pi, así de simple, pi. Y yo les voy a enseñar a sumar pi más raíz de 2. Y no me van a decir que es 4.55, que sí es eso, pero para no estar diciendo todo ese número, ya les voy a decir cómo se debe sumar después, ¿verdad? Cuando aprendamos a sumar números, que en teoría deberían de haberlo sabido ya, ¿verdad?
El número E. ¿Cuánto vale el número E? El número E vale 2.71, 82, 81.8, 28 y continúa. ¿Cómo se lee ese número? Mejor digo E. ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? Logaritmo de 2 vale 0.69, 31, 47, 18 y continúa. Pero ¿cómo leo todo ese número? Mejor digo logaritmo de 2. Este es un 9, 0.69. Bien, ¿cuánto vale seno de 2? Solo la calculadora sabría el verdadero valor del seno de 2. Ustedes, si yo les digo cuánto es seno de 2 más seno de 3, después yo les voy a decir cómo se lee, cómo se debe expresar ese resultado. Solo una calculadora sabría el verdadero resultado de eso. Esto vale 0.03, 48.99. Permítame. 03, 48.99, 49.6 y continúa. Entonces, todos esos son ejemplos de números irracionales. Son los que hacen falta ya. Si yo les digo, dígame un número racional, un medio, por ejemplo. Por otro lado, tenemos números racionales. Números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Por ejemplo, las fracciones son números racionales. ¿Cuánto es un medio? Si lo hacen en una calculadora, no van a usar aproximación, van a dar un resultado exacto. Un medio es 0.5. Pueden leer ese número, 0.5, fácilmente. No es lo mismo que leer un medio que raíz de 2. El número raíz de 2 es imposible de leer. Un medio es fácil de leer, es igual a 0.5. Otra fracción, por ejemplo, 12 sobre 14. Esa es una fracción. ¿Cuánto es 12 sobre 14 en una calculadora? 12 entre 14 es igual, parece que 81.75. Ah, miren este número. Si ustedes usan una calculadora y logran ver ese número, dice 0.8571, 42. Si ustedes lograran ver el resultado de una calculadora, van a notar que este número se vuelve a repetir. 85, 71, 42, 85, 71, 42, 81, 75, 42 y así. 0.85, 41, 72, 85, 71, 42, 85, 71, 42. Es un número que se puede leer. Nosotros ponemos una línea cuando se repite varias veces. Por ejemplo, un tercio. Un tercio es 1 entre 3, 0.3. Y se vuelve a repetir el 3. 0.3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces nosotros ponemos una línea que se puede leer, que se va a repetir varias veces ese mismo número, dice. Entonces, ustedes solo leen los números que no se repiten. Por ejemplo, 2 entre 14 sería 0.857142. Y luego le ponen esa línea. Cualquier persona que entienda las nociones matemáticas, las primeras nociones matemáticas, van a saber que es un número periódico, es un número decimal periódico que se vuelve a repetir varias veces.
De hecho, 0.5, pongámosle 1. Un cuarto. Solo les voy a explicar este número periódico. Un cuarto, 0.25. Yo puedo decir que es un número periódico porque después del 5 le puedo agregar un 0. Cualquiera de ustedes debe saber que ese 0 no tiene ningún valor. Ese 0 que acabo de escribir no tiene ningún valor. Y más si le sigo agregando más ceros. Le puedo seguir agregando más ceros y no tendría ningún valor. Entonces puedo decir fácilmente que 1 entre 4 es lo mismo que 0.25. Y también es lo mismo que decir 0.25, 0 periódico. Un tercio es 0.3 periódico. Un medio es 0.5, 0 periódico. O más fácil, 0.5. Entonces, estos son ejemplos de números irracionales, ¿verdad? Números irracionales. Y están los números racionales. Bien, pregunta hasta aquí. Bien, continuemos entonces con la presentación. Ah, la recta numérica me faltó. Ya me acordé. También se pueden ver en una recta numérica. Y la recta numérica es muy importante para ustedes aprenderla a trabajar. Vamos a ver. La recta numérica. Bueno, la recta numérica es esto que estoy dibujando aquí se llama línea. Una recta, la diferencia entre una línea y una recta es que la recta es una línea que no tiene inicio y que tampoco tiene final. Esa es una recta. Es una línea que no tiene ni inicio y tampoco tiene final. Numérica porque le agregamos números. Normalmente agregamos el 0, que es el neutro, en el centro. Luego adelante escribimos los positivos, los naturales. 1, 2, 3, 4 y así. Ponemos sus puntos suspensivos, ya no nos caben más números. Ponemos los negativos, que son los naturales, con un signo negativo, que sería negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4 y continuamos. Eso es una recta numérica. Vamos a hacerlo un poco mejor esta parte. Bien, ahora, ¿cómo colocamos las fracciones? Las fracciones van en medio de dos enteros. Las fracciones van en medio de dos enteros. Entonces, pongámosle que estos de aquí son enteros positivos. Estos de aquí son enteros negativos. La suma de los enteros negativos y los positivos se llaman números naturales. Ahora, siempre en la misma recta numérica vamos a escribir las fracciones. Recuerden que las fracciones van en medio de dos enteros. Bien, todas esas líneas que ustedes ven ahí son fracciones. Ahora, perdón, son enteros. Voy a escribir una fracción en medio de dos enteros. Por ejemplo, este número de aquí. Este número de aquí lo voy a llamar, si está en medio entre 1 y 2,
sería sería 3 medios, ¿verdad? Si está en medio entre 1 y 2, sería 1.5. Si divide en 1.5, de hecho, si tienen una calculadora ustedes a mano y ponen 1.5 y después le dan igual y después tocan una tecla llamada ABC, busquen la tecla llamada ABC, perdón, otra vez, si teclean 1.5 y le dan igual, les va a dar 1.5. Luego tocan la tecla Shift ABC. Primero tocan la tecla Shift una vez y después la tecla ABC. Y ahí les va a dar el valor en decimal, que es 3 medios. Si buscan un número que está entre negativo 3 y negativo 4, este de aquí es negativo 3 y este de aquí es negativo 4. Un número que está en medio entre negativo 3 y negativo 4 sería negativo 3.5. Escriban en la calculadora negativo 3.5 y le dan igual. Luego tocan la tecla Shift ABC y les va a dar negativo 7 medios. Bueno, esas son las fracciones. Son los que están en medio de dos enteros. Y la vamos a representar como P entre Q. Todos esos números que ustedes ven ahí se llaman números racionales. Ahora, ¿cómo serían los números irracionales? Los números irracionales son los que hacen falta, ¿verdad? Vamos a hacer una recta numérica un poco más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5 y negativo 6. Bien. Raíz de 2. Lo buscan en una calculadora. Raíz cuadrada de 2. Le dan igual y les va a dar aproximadamente 1.4. Léanla hasta dos cifras significativas, si pueden. Por conveniencia, pero como la segunda cifra significativa es un 1, entonces no vale, no significa nada. Cifras significativas, ¿qué significan? En este caso el 1 no significa nada, entonces sería 1.4. Busco 1.4, está después de 1 y antes de 2. Este número de aquí sería raíz cuadrada de 2. Siempre están en la recta numérica. La raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 5 en una calculadora, busquen raíz cuadrada de 2 y réstenle raíz cuadrada de 5, les va a dar negativo 0.82. El 2 no es cifra significativa, entonces lo leen como negativo 0.8. Negativo 0.8 está entre 0 y negativo 1, cerca de 1, entonces estaría como por acá. Este número de aquí se llama raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 5. Pi, el número pi. Número pi vale 3.1, 3.14. Pero el 4 no es significativo, entonces lo voy a leer como 3.1. 3.1 está después de 3. Ubico 1, ubico 2, ubico 3. Aquí estaría 3.1. Este número de aquí se va a llamar pi. El número E vale 2.7, 2.71, pero el 1 no es significativo, entonces 2.7 aproximadamente está después de 2 y después de 2.5. Entonces estaría como por acá. Este número de aquí se va a llamar E, 2.7. Y así grafican todos los números irracionales. Bien, si no tienen pregunta, mañana nos conectaríamos también a la misma hora. Este archivito se lo voy a pasar en formato PDF, lo voy a subir a Teams. Lo voy a convertir en formato PDF para pasárselos a ustedes.
Y todos los archivos que elabore de ahora en adelante también se los voy a convertir en formato PDF, también voy a grabar las clases. Tengan buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, La Buenas clase, tardes, sí. buenas la tardes. clase de hoy siempre la va a subir a... Sí, hoy la voy a Sí, subir ¿no? ahorita, dentro de poco a Teams la voy a pegar. Ok, muchas gracias. Bueno, bueno.